bueno, fue consejero de Cultura del Gobierno vasco. Y todo esto, pues si fuera poco, lo tiene también aderezado con la enseñanza, pues dio clases precisamente de números en la universidad. Y luego, aparte, tiene una vocación, bueno, ya más que vocación, que es un gusto, que es la música, ¿no? Es un melómano empedernido. Bien, también se ha dedicado al servicio público, digamos, pues, por ejemplo, a través del Ateneo, del que es socio desde hace muchísimos años, y los últimos 14, creo, de presidente, ¿no? Creo que son 14. También promocionó y participó en revistas literarias, ya hablaremos luego un poco, iremos desgranando toda esta madeja poco a poco. Yo quiero hacer solo una presentación general. Y bueno, todo este mundo que acabo bueno, esta nebulosa en el sentido bueno de la palabra, nebulosa contra nebulosas que están de galaxias por ahí fuera en el cosmos. Todo esto es lo que le lleva luego, lo trae luego a los libros, a la escritura, ya sea, porque también dentro de la escritura ha desarrollado pues, diferentes campos, la novela, el relato, la poesía, el ensayo y también el teatro, porque todo ese ya más un poco, nos contará un poco también esa actividad de teatro, ¿no? Y bueno, pues yo cerraría un poco esta presentación dejándolo ahí y luego pues iremos aquí estableciendo un diálogo con ustedes y entre nosotros y lanzando preguntas y demás. Así que bueno, yo le cedo la palabra al presentado y bueno, pues hasta dentro de un ratito. Pues muchas gracias al presentador, a Javier Mina, a quien conocen ustedes, porque es vicepresidente del Ateneo y miembro activo del mismo continuamente y además un escritor importante. Bueno, también tiene algunas novelas y relatos, pero sobre todo últimamente, en los últimos años, tiene una gran incidencia en el ensayo, y en el ensayo generalmente comparativo, que a través de las literaturas diversas, acerca de temas. Yo, en ese sentido, creo que es una de las cosas más interesantes que pueden leerse desde el punto de vista de análisis de la realidad, de las realidades, de las cuestiones que pueden interesarnos, tanto desde el punto de vista histórico como inmediato, y que él lo hace a través de un análisis de los libros que han tenido una cierta homogeneidad en cada uno de los temas que tratan. Bueno, pues bien, yo ahora, pues después de esto, pues hablaré un poco de mí, que siempre es bastante difícil porque uno o hace una autobiografía o hace una cosa que no nos olvidemos que también acaba siendo una autobiografía. Alguien dice que al final los libros que uno escribe pues van dibujando su cara, van dibujando su personalidad, y es cierto. Yo creo que cualquier escritor podría ser analizado fundamentalmente a través de sus libros. Pero es que aunque quiera mentir, también se revelaría la mentira en ellos, ¿no? Bueno, yo iba a decir que ¿por qué empecé a escribir? Y contestaría yo mismo, y yo qué sé, realmente no se puede saber. ¿Qué es lo que te lleva a escribir? Pues en mi caso, por pensar algo, ¿no? Así, hacia muy atrás, ¿no? Pues la lectura y una voluntad no consciente de crear algo que no existe, de añadir algo a este mundo, ¿no? De añadir algo a nuestra realidad, que primero es una cosa pues un poco indecisa, pero que según lo que uno haya hecho, visto, etcétera, pues a lo mejor otro tipo de arte, pues alguien ha visto, pues no sé, ha visto modelar a su padre y se convierte en escultor, ¿no? Yo no es que tenía ningún antecedente más que el de la lectura, ¿no? El de la lectura, que además, bueno, nutría en la modestia de entonces, de hace ya tantos años, ¿no? De esa posguerra que se hizo un tanto infinita, bueno, pues nutría parte de mis socios, ¿no? Además jugábamos de todo, pues a canicas y a la pelota y a lo que fuera, ¿no? Pero
se nutría también en mis ratos libres o casi no libres, incluso los no libres, con la lectura, ¿no? Y me regalaban, cuando me tenían que regalar alguna cosa por un cumpleaños, etcétera, y me solían regalar algún libro, ¿no? Eso no faltaba. Podían regalarme otras cosas, pero también algún libro. Eso pues me hace leer y me hace interesarme por los personajes, porque muchas veces eran personajes reales, eran biografías de personajes, ¿no? Y eso me llevó bueno, al interés por leer. Y por leer historia también, que ha sido pues una de las cosas que siempre me han gustado mucho y que no es tan ajena a la literatura. Al final, las obras de historia de otro tiempo se han convertido en literatura para nosotros. Hoy se lee a Tucídides o a algún historiador antiguo y lo lees como literatura, ¿no? Como novela. Entonces, le lleva a uno, no sabe qué, pero yo diría que, en mi caso, la lectura, no puedo hacer generalidad de esto, porque cada uno pues diría una cosa, ¿no? En la lectura y esa voluntad de hacer algo, ¿no? De añadir algo. Bueno, yo sé esto, eso te lleva a interesarte también, no ya por la escritura, sino por el lenguaje, porque como es necesario conocerlo, y al principio uno tampoco lo conoce bien, sobre todo en una cosa, por mucho que le guste, y a través del colegio le puede uno gustar, incluso el lenguaje, pero la sintaxis sobre todo pues no la domina bien, ¿no? Y sin embargo la sintaxis es el cogollo de la escritura, en definitiva, ¿no? Es lo que diferencia unos de otros, y no tanto el léxico como precisamente también, algo, pero fundamentalmente la sintaxis, y que diferencian los lenguajes de otros, ¿no? Y bueno, entonces, ¿para qué escribir? Bueno, pues eso no lo sabe uno, y además, cuando tiene ese imperativo dentro ya no importa, y yo creo que no hay que preguntarse para qué. Hay que hacer las cosas que uno tiene como algo que se va delineando como vocación, pues hay que hacerlas, y ya está. Yo no creo que hay que darse muchas vueltas, sino que hay que hacerlas. ¿Para qué? Pues ya se sabe, hay algunos que consideran que el arte y la literatura pues son más o menos inútiles, pero bueno, pues todo es inútil prácticamente, ¿no? Salvo lo más elemental, que es sobrevivir como un animalito más o menos salvaje, ¿no? Pero lo otro pues se hace porque hay algo que nos impulsa a hacerlo. Bueno, pues yo creo que es fundamentalmente eso lo que le lleva a uno, es decir, no hay, y cada uno podría decir lo suyo, ¿no? Hay quien habla de la inspiración, pues sí, yo creo que toda la literatura es inspirada, mucho más aún. Yo creo que todo es, siempre pienso que al cabo del tiempo, de darle vueltas a esto, o alguna vuelta de vez en cuando, o de divagar. Yo creo que la divagación es muy fecunda siempre, toda la literatura creo que es inspirada. Y lo que no lo es, puede ser, pues proviene del cálculo. Lo que proviene del cálculo ya no es inspirado. Es decir, uno lo tiene, pues voy a escribir no sé qué, que puede ser un artículo defendiendo no sé qué idea, o algo que sea puramente científico y que se hace por otra cosa. Eso no es literatura. La literatura es otra cuestión, y toda es inspirada. Yo creo que incluso se habla de la inspiración, pues, ¿qué voy a decir? De la inspiración religiosa en los textos religiosos, ¿no? En los evangelios o tal, inspirados, ¿no? Por el Espíritu Santo. Otros pues dicen que por quien sea, por Mahoma o por Moisés o por quien sea, pues de acuerdo, inspirados. Pero a su vez estos fueron inspirados también, tenían esa inspiración. Yo creo que la literatura, es decir, todo escritor está inspirado y no sabe realmente por quién. Que en el hecho de escribir existe un conocimiento del lenguaje, como digo, y existe una cultura, y existen, bueno, pues sus pasiones y los golpes que ha recibido en la vida, o las alegrías que ha recibido, pues sí, claro que sí, todo eso forma parte del impulso para escribir, pero en realidad hay en ello una inspiración siempre, y yo estoy convencido que cada uno de los que escribimos pues añade un poquito a un gran libro que es la literatura en su conjunto, ¿no? Formado por millones y millones de páginas, y que, bueno, algo seguramente quieren decir, aunque es imposible pues de averiguarlo, y mucho menos con nuestras pobres herramientas, que no son más que mecánicas, ¿no? ¿Cuántas palabras se decían? No sé qué, cómo escribieron estos, qué... Pero todo es de tipo mecánico, mucho más que para explicar lo que pudiéramos llamar inspiración.
Y eso no quiere decir nada, porque puede haber la inspiración y no quiere decir que el resultado de esa inspiración sea malo o bueno. Puede haber mucha calidad y poca calidad, pero hay quien escribe con poca calidad y sin embargo sí está inspirado. Lo que ocurre es que no tiene la herramienta suficiente para escribir bien. Y otras veces pues supone que a lo mejor escribe cosas bueno, que pueden no gustarnos e incluso que puedan ser en algún sentido detestables. Quiero decir que alguien desde el punto de vista moral, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, por supuesto, claro, desde el punto de vista ciudadano, puede no gustar y sin embargo son páginas inspiradas y podríamos poner aquí ejemplos desde luego de escritores que han escrito cosas que no nos gustan mucho, que nos huelen mal, que en fin, nos hacen chirriar un poco pues, el espíritu, pero que sin embargo nota uno que allí ha habido inspiración, porque de vez en cuando las patadas en el alma del prójimo pues también son importantes, ¿no? Son interesantes, y eso lo hacen los escritores y otras veces, en otras ocasiones, otras artes, ¿no? A veces un cuadro pues nos puede dar un golpe en el espíritu que es... Bien, yo creo que bueno, pues esto de inicio, pues eso es lo que más o menos a uno le sucedió y lo que ha ido pensando un poco después. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, pues tuve mis primeros escritos, como yo, mi primera intento de novela, tenía yo pues 15 años y lo que ocurre es que en el transcurso de ella mi padre falleció. Entonces eso yo creo que fue un golpe suficiente como para que ese intento de novela, por supuesto que no tenía ninguna calidad especial y tenía como sustrato pues la historia de la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, de la cual sabía algo. Luego ya me enteré mucho mejor y ya la pude conocer mucho más a fondo y resulta que yo estaba equivocado en muchas de las ideas que tenía de esa historia, de esa parte de la historia del siglo XV, pero bueno, quiero decir que yo lo había encuadrado allí, en ese momento histórico. Pero bueno, yo creo que aquello me dejó muy parado y ya dejé y lo abandoné aquello y bueno, ya está. Yo creo que durante mucho tiempo conservé unas cuartillas que yo tenía allí manuscritas, pero después pues desaparecieron o yo mismo las tiré, ya no lo recuerdo. Y luego, pues claro, escribí alguna poesía, porque la poesía es una de las primeras cosas que entra a alguien joven y que por lo que sea le interesa la escritura. Primero en el colegio nos obligaban a hacer también a veces, hasta a escribir algún romance, por ejemplo, a hacer algo que claro pero a los que ya nos gustaba, pues lo hacíamos con una cierta voluntad de hacerlo bien. Y luego, pues recuerdo como cosa, pero ya muy íntima, un diario, ¿no? Que además tuve la mala fortuna de que algún compañero me lo cogió del pupitre donde estaba, aquellos pupitres que se bajaban así, pero alguien, claro, si no estaba, ellos no estaban cerrados con llaves, para que los pudieran censurar si fuera necesario los frailes que había en el colegio, y claro, se pudieran abrir, pero claro, si estaban abiertos para cualquiera, y entonces recuerdo que me cogieron un diario pues donde yo ponía cositas mías, ¿no? Pues algo de alguna cosa afectiva, de una niña, o de una chica y tal, y entonces a mí me dio muchísima vergüenza, ¿no? O sea que no me dio, eso me podía haber quitado las ganas de escribir a lo mejor, o dejarme con vergüenza para siempre ya, ¿no? Para no poder escribir, pero vamos, eso no me hizo, lo que me dio es una especie de rencor con respecto a mis compañeros que se habían incluso reído algo de él, pero no mucho, ¿eh? Aquello fue una cosa que duró un par de días, pero no más, ¿eh? Yo creo que tuvieron un cierto respeto, o así quise yo interpretarlo y así me conformé. Y luego, pues nada, una vez lo primero que se publicó, recuerdo que fue una carta al director que hablaba en una polémica sobre la caza en La Voz de España, en el periódico La Voz de España. Y escribí una cosa, la mandé, me la publicaron. Y yo me mostraba contra la caza, pero a través de una alusión que uno de los polemistas había hecho sobre el escritor Daudet, sobre Tartarín de Tarascón, a lo que sacaba allí. Entonces yo defendí Tartarín de Tarascón y al mismo tiempo pues aproveché allí para decir algo de la caza que no me gustaba. La verdad es que hoy no tengo ninguna pega contra la caza y sobre todo cuando veo que tantas multitudes dicen que no
lo de la caza, contra la caza y tal, pues bueno, no sé, yo creo que los cazadores en general son muy respetuosos, salvo el tiro que pegan en fin, a la perdiz o lo que sea, pues con la naturaleza en general, ¿no? Y entonces no tengo nada. Pero en aquel momento, pues bueno, además eso me sirvió, probablemente lo que tenía era ganas de escribir algo, ¿no? Y entonces lo hice. Y luego, pues ya, ya un poco más adelante recuerdo que tuve algo que probaba. Entonces, el Ateneo, al que yo no pertenecía, o en fin, no estaba a punto, pero la vicepresidenta del Ateneo, que era Mercedes Sáenz Alonso, una novelista muy estimable de aquí, de San Sebastián, pues la verdad es que promovió un premio de poesía. Recuerdo que quedamos finalistas, pues alguien que estaba aquí, que debe estar un poco más allá, que es Jorge González Aranguren, y a raíz de ahí nos hicimos mucho más amigos. Yo tuve el premio, que todavía es posible que, pues a lo mejor si tomásemos los poemas, seguro que el de él era mejor que el mío. Pero bueno, estimaron que era mejor el mío. Yo me quedé muy contento, pero al mismo tiempo, no, y sobre todo muy contento muy poco después, porque de ahí nació una amistad con él que aquí sigue, ¿no? La amistad. Y bueno, a través de los años y de muchos años en los que no nos hemos visto y otros, pero bueno, bueno, tuve la suerte pues de tener un interlocutor sobre la poesía pues muy importante como es Jorge. Entonces, bueno, hay que agradecer sobre todo la amistad. Todavía conservo la bubilla de plata que me dieron como premio. Bueno, y luego pues ya a los 20 y tantos años escribí una novela que está inédita, que se titulaba Aire cerrado y que tuvo la fortuna pues de quedar en el tercer o cuarto puesto en el premio Nadal, ¿no? Luego hablé con uno de los jurados del premio Nadal, que era Juan Ramón Masoliver, un conocido crítico y fundador de la revista Destino, y bueno, pues allí estuvimos hablando y me habló con mucha... Yo no he tenido mala suerte con la gente que me ha podido hablar. Recuerdo también 3 conversaciones con Carlos Barral, donde, bueno, además se tomó la molestia de analizar un libro de poesía mío y escribirme con todo eso, pues a uno si se lo hacen, sí le va dando un poco de impulso también, ¿no? De gentes a las que uno respeta como literatos, pues que tengan el buen acuerdo para uno de responderle, ¿no? Algo, esos silencios que le dejan a uno que no sabe a qué atenerse, ¿no? Porque no puede ni corregir nada, pues dice, o soy muy bueno y no quieren saberlo, o soy muy malo y no merece la pena que se hable de mí, bueno, pues, pero bueno, cuando alguien te dice, hombre, yo veo ahí tal cosa y tal otra, y te escribe unas cuantas páginas, pues bueno, y eso no lo hace mucha gente, pero sobre todo en ese mundo, ¿verdad?, que recibe muchísimas cosas, claro. Y bueno, yo comencé así más o menos y luego recuerdo que hice, en un viaje a Portugal que hice con 2 amigos más, pues hice un diario de ese viaje a Portugal que luego me ha servido. Me ha servido para hacer un libro que tengo inédito y que, bueno, espero publicar algún día. Voy a ver si con otras cosas que después, en otros viajes a Portugal, pues he visto y me han inspirado también un poco. Y entonces esos eran pues mis primeras armas ahí. Luego pues he ido publicando, que lo tienen ustedes ahí, que he puesto obras principales, novelas, relatos, poesía y ensayos, pero como ha dicho Javier al presentar, pues ya hablaremos de ellos si es que a mano viene. Y luego pues he hecho juntamente con esto, aparte, otro género que he cultivado es el teatro, pero bueno, lo he cultivado, también tuve la suerte de estar en un premio Lope de Vega finalista, pero yo siempre digo, no es para consolarme, pero digo que no le representaron la obra ni al que ganó, ¿no? O sea, porque claro, es que sí, daban el premio y luego resulta que tardaban en pagar año y medio, no sé cuánto, parece que le tardaron en pagar y además no se la representaron. O sea, esa es la miseria del teatro en general en España y que ha habido durante tanto tiempo y sigue habiendo también, es evidente, ¿no? O sea, si vemos lo que se dedica al teatro en cuanto a presupuesto aquí y en otros lugares civilizados, pues entonces no tiene ni color, ¿no? Entonces, bueno, pues también he hecho algo de teatro y bueno, he hecho crítica literaria, pues en aquellas 2 revistas que llevamos, que algún día sería conveniente hablar de ellas también, por rememorarlas, porque Curpil y Cantil, y escribí en el periódico Tribuna Vasca, en el Duro Gallo, en Barcarola, en revistas. Sí, pues es algo que también me ha gustado. Yo creo que a los que nos gusta escribir también nos gusta hablar de la escritura y a veces escribir sobre la escritura y sobre lo que otros escriben, ¿no?
Y bueno, y luego pues tengo muchos cuentos dispersos también por ahí, de diversa índole, que algún día también, si tengo ganas, pues los uniré o vamos, trataré de hacer algo con ellos, porque no quiere uno que esos hijos más o menos malogrados pues se pierdan del todo, ¿no? Y bueno, pues las 3 obras de teatro que tengo están inéditas, porque eso es muy difícil de hacer, pero bueno, ahí están y nunca se sabe. A veces primero hay que publicar y después ahí se puede, porque darlo en manuscrito para que a alguien se le ocurra ponerlo, eso es prácticamente poco menos que imposible. Ahora, hay una cosa que a mí me viene a la cabeza siempre, ¿no? Bueno, he hecho novela, relato, poesía, ensayo y teatro. Bueno, y el ensayo de diversa índole, uno es histórico y otro es literario. 2 libros, vamos. ¿Por qué un género u otro? Es decir, uno es escritor, hay quienes son exclusivamente novelistas, no sé si novelistas o narradores, que es distinto, porque claro, es raro que un novelista no haga relatos cortos también, no escriba cuentos, ¿no? Es muy raro, ¿no? Pero quiero decir que hay mucha gente que es narrador y no cultiva ni la poesía, ni le da por otro tipo pues por el teatro o por el ensayo, no hace, o quien es ensayista y no hace otra cosa, o quien es poeta y es fundamentalmente poeta y de vez en cuando pues escribe algunos relatos también, pero no escribe novela, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un género y otro? Pues yo creo que la célula inicial de donde arranca lo que tú quieres escribir, que yo creo que además se gesta, por lo menos yo estoy hablando de mí, no pretendo con esto hacer ninguna teoría literaria, ni mucho menos, porque eso sería de otra índole, ¿no? Cuando viene la primera idea consciente de escribir algo, de escribir alguna cosa en concreto, digo consciente, porque yo creo que se gesta a lo largo de mucho tiempo, yo creo que hay cosas que se gestan, obras que se gestan a lo largo de la vida entera, estoy convencido. Entonces, bueno, pero cuando viene esa primera idea, a mí me pasa desde luego que ya me viene en una forma literaria determinada, en un género literario. Quiere decir que yo, no digo, bueno, pues esto puede ser un cuento, en todo caso puede haber una cierta afinidad entre cuento y novela corta, pero no en una novela extensa. Entre una novela extensa y un cuento, no. Entre una poesía y una narración, pues yo creo que tampoco. Entre el ensayo y el teatro tampoco. Otra cosa es que a veces una narración se convierta en obra de teatro, pero porque alguien lo coge y dice, hombre, de aquí podría salir, y normalmente es alguien distinto al autor. Pero yo lo que puedo decir es que cuando a mí me viene una idea o se me va gestando una idea, esa célula inicial ya me está diciendo en qué género lo tengo que escribir. Si eso es realmente un poema, si eso es una novela o si va a ser un relato corto, ¿no? Por lo menos a mí me pasa esto. Yo creo que bueno, por eso, pues quizá, al ser un escritor pero sin apellido de género, como lo he sido yo, pues bueno, he tenido la voluntad de hacer diversas, o de cultivar diversos géneros, ¿no? Y yo creo que, bueno, cada uno, por supuesto, cada uno escribe de un modo, claro, ya es el estilo propio de cada uno. Y bueno, esto viene, para mí, en el transcurso de la propia obra. Quiero decir que hay escritores que lo que se hacen es esquemas, antes de empezar a escribir, se hacen un esquema de la obra. Luego están haciendo esquemas continuamente a medida que transcurre la novela o la obra de teatro, o el relato incluso, ¿no? El relato corto. Pero a mí me parece, yo me voy dejando llevar. Yo creo que en el transcurso de una narración o incluso de una obra teatral, que al fin y al cabo es el diálogo el que manda allí, normalmente, el diálogo o las situaciones, pues yo creo, a mí por lo menos me viene bien dejarme llevar. ¿Y qué es dejarse llevar? Porque dice, bueno, dejarse llevar, pero si no tienes ideas, bueno, pues si es que si no hay nadie que te está llevando, si no hay nada que te está llevando, pues no sigues, pues sigues al otro día o cuando quieres seguir escribiendo o cuando te viene, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo de una manera que no puedes decir que sea pensada, racional, exactamente. Lo que ocurre es que si escribes tienes que escribir
con la cabeza bien puesta y la cabeza pensando, ¿no? No quiero decir que no vale cualquier cosa. Yo creo que eso solamente se ha hecho la escritura pues automática o la escritura un poco así a lo que salga en el surrealismo, ¿no? Que bueno, también tiene una serie de obras importantes, pero que yo creo que sobre todo ha tenido la virtud de que consideremos que también se puede hacer, que una parte de la cosa que escribamos también se puede hacer un poco, eso incluso casi disparatadamente, o incluso sin casi, ¿no? Pues puede ser. Hay cosas que realmente son así pasa con parte del teatro del absurdo, a lo mejor, ¿no? Y sin embargo salen cosas espléndidas que incluso nos dan una idea de una coherencia extraordinaria, a pesar de ser absurdo lo que allí sucede, ¿no? O absurdo desde el punto de vista de nuestra racionalidad, ¿no? Entonces, yo creo, sin embargo, que sí hay que dejarse llevar, porque cada obra, en el momento en que uno ya la inicia y ya se ha dado esa gestación, es decir, ya, bueno, se ha ido gestando, pues entonces ya, en el momento, es como un niño, tiene que empezar ya a moverse, y ya empieza a moverse, y tiene que moverse por sí solo. Alguien le ayuda, naturalmente, le ayuda a su madre, fundamentalmente, y se mueve, pero se mueve como quiere él, ¿no? Y es bueno dejarle que se mueva como quiere él, porque también en el ser humano le pasa lo mismo. Es bueno que el niño se mueva, a veces habrá que impedir pues, que se caiga por algún sitio, etcétera, ¿no? Pero es bueno que el niño se mueva, porque así se va haciendo, realmente se va haciendo, y se va haciendo él mismo, sin un conocimiento más que de cuidado, sobre todo de cuidado de que no tenga desviaciones letales, ¿no? El niño. Y entonces a mí me parece que con las obras literarias pasa lo mismo. Yo creo que hay que dejar que se desarrollen, y hay que dejarlo con una gran lasitud, iba a decir, con una gran serenidad interior, para que aquello se vaya desarrollando. Muchas veces, yo lo he visto desde luego en teatro y en narración, a mí me pasa eso a veces surgen personajes que tú no habías pensado en ellos en absoluto, pero como suelo decir yo, como en la vida misma, ¿no? Ya, pues nada, uno vuelve a casa, ¿con quién se encuentra? Pues a lo mejor se encuentra con alguien impensado totalmente, ¿no? Impensado totalmente. Ayer teníamos una pequeña reunión aquí y de repente surgió una señora dando gritos, pues que era un asunto impensado, ¿no? De tal manera que nos dejó un poco descolocados, pero es que así pasa, y a veces te puede dejar descolocado un personaje, y sin embargo tú ves que ese personaje es necesario para la obra, que está bien donde está. Es decir, lo que aparece en el libro, pues es algo que te importa. ¿Cuál es la cuestión? Es que yo creo que siempre después repasa uno su obra y a veces pues que a lo mejor ese personaje no tiene que decir tantas tonterías como ha dicho al principio, sino unas pocas, ¿no? Bueno, pues eso es otra cosa, eso ya es el perfilado, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay que dejar que la obra se desarrolle. Y yo creo que bueno, esto es lo que yo puedo decir para no alargarlo más y ya pues pasar a que me impulsen a decir algo quienes me pregunten o quienes, en fin, lo que se quiera. Bueno, y esto es lo que yo quería decir pues para arrancar la sesión esta. A mí se me había olvidado decir una cosa en la presentación que me la ha recordado él mismo cuando ha hablado de su afición de la lectura. Es que es un hombre que lee mucho, pero además tiene una memoria, no sé si feliz o perversa, porque se acuerda de todo. Entonces, sí, porque... Te decía ojalá, ¿no? Sí, te acuerdas de todo. Y bueno, entonces, de cara a pues a establecer un poco el diálogo, pues bueno, pues también hay otra cosa que quería decir, que nada de lo que es humano le es ajeno también, que se ha visto un poco en ese esquema de su biografía, ¿no? Entonces, bueno, pues antes, si quieren ya preguntar alguna cosa, hacer algún comentario, pues adelante.